Bueno, chicos, me puse a grabar de nuevo. Después le subo el link de estas grabaciones y ya tenemos para seguir estudiando y repasando algún punto que quede alguna duda. Bueno, ahora vamos a ver un poco la clave, el corazón de nuestro balance de masa, que son los diagramas de flujo. ¿Alguien sabe qué es un diagrama de flujo? ¿Alguien? Los que no sepan, si quieren hacer algún aporte, se animan, bienvenido. Se animan no sé, en la idea que tengan. Un Es gráfico como que conceptual. representa. Sí, dale. No, ya lo dije. Ah, Pero, es como que representás eh, como con dibujos parecidos al equipo en la vida real, digamos. Y también representás las corrientes, generalmente con diferentes colores, para armar como realmente todo un diagrama del proceso completo. exactamente. Es básicamente eso. Pero además, ¿qué tiene que tener un diagrama de flujo? Tiene que tener, o sea, como vos no dijiste, las unidades de proceso y tiene que tener los balances. O sea, si de alguna forma nosotros en el diagrama de flujo tenemos que volcar la información que tenemos disponible y la información que no tenemos disponible, la información que queremos encontrar. Por eso, si ustedes, cuando leen el problema, lo mismo para física se los transfieren, o para cualquier otra materia, o sea, si hacen bien el esquema de cómo iniciar, van a poder resolver bien el problema. Y es algo que lo vamos a valorar cuando charlemos un poco de integración 1, ya sea parcial, final. Con esto es el punto de partida para cualquier, para cualquier escenario. Bueno, fíjense que ahí ya nos comenta el PNID, que te animás a compartir, que es, también lo vamos a ver en otra clase, el año pasado no lo estaban dando, pero qué diferencia hay, o sea, es muy parecido, ¿no? El Piping and Instrument Diagram, creo que es así, no me acuerdo. En el PID tenés toda la información de instrumentos, lazos de control, series de cañería, está todo el detalle, unidad de proceso por unidad de proceso, cañería por cañería, instrumento por instrumento, en un PNID. En cambio, en un diagrama de flujo nosotros tenemos la imagen global, y eso es lo que hay que madurar en esta etapa, chicos. Usted tiene que tener la imagen global del sistema. Yo acá les voy a presentar algo que quizás Gustavo no se los presentó, que es un tanque de proceso. Los técnicos químicos conocen la operación de decantación, ¿no? Los que no lo conozcan, ¿alguna vez en su casa mezclaron agua con aceite? Sí, ¿Y qué observaron? Dos fases, ¿no? O sea, donde sí. una fase es muy bien marcada, que es el agua, y la otra fase es muy bien marcada, que es el aceite. No se mezclan. Usualmente, en la industria del petróleo, uno de los decantadores que tenemos como una operación unitaria, que están disponibles, son los tanques de proceso. Y ocurre lo siguiente. A ver si corre. Esta la armé hace poco. Fíjense que entra un caudal bruto conformado por agua y petróleo, donde esos son platos cortadores, que lo que le dan superficie de contacto. ¿Para qué? Para que se junten las gotas de petróleo y empiezan a hacer gotas más grandes y de alguna forma se puedan separar estas fases. Que si nosotros lo tuviéramos aguas arriba del tanque, tenemos una sola mezcla. Estos gases, este petróleo, el petróleo no es un componente puro,
Es un componente, es un multicomponente que también tiene gases. Cuando llegan los tanques, ¿a qué presión trabajan usualmente? ¿Qué se imaginan por un tanque? ¿A qué presión podría llegar a operar? Atmosférica. A una presión atmosférica. Fíjense que, ¿por qué se liberan los gases? ¿Por qué? Porque nosotros en la presión del reservorio teníamos, no sé, 80 kilos, 5 kilos, la presión que sea, es mayor a la atmosférica. Entonces cuando ya llega a la presión atmosférica y encuentra su equilibrio, estos gases que estaban formando parte de la composición del petróleo se empiezan a despojar. Entonces fíjense que acá ya empezamos a tener tres fases. Tenemos agua, petróleo y ya empezamos a tener gases. Como el tanque es cerrado, y vamos a tener solamente una válvula de evacuación, que es para mantener la presión y no presurizar el tanque, esos tanques empiezan a condensar y tenemos un equilibrio físico-químico entre el equilibrio gas y petróleo o líquido-gas. Va a ser una de las operaciones unitarias que van a ver en operaciones unitarias 2 con Adrián Mesa, y tenemos un equilibrio líquido-líquido en la interfaz del agua y petróleo. Básicamente, estas son las composiciones básica a un nivel global, cómo está compuesto el petróleo. Si alguno se dedica o quiere enfocarse a trabajar en ello, ¿no? Capaz que a otro le gusta la minería, o le pintó hacer cerveza, o dedicarse a organizar fiestas, ¿no? Puede, o sea, esto es una herramienta de trabajo, nada más que eso. Fíjense que hasta el hexano a presión atmosférica, parte de esto, el pentano lo vamos a tener seguro en verano, ¿no? Pero el butano, el metano, etano, propano y butano, todos estos componentes hasta el octano los tenemos en el gas natural. O sea, ya los tenemos disponibles en nuestras casas. Pero del heptano para abajo, que son cadenas de carbono largas, lo van a ver el año que viene en química orgánica, bien esto, son componentes líquidos y son los que se paran en las torres de destilación enfrente de nuestra facultad, en la refinería acá de YPF. Esto es un diagrama de flujo. ¿Por qué les expliqué el tanque? Para que podamos charlar de un diagrama de flujo sencillo, sin tener que entrarnos en torres y separación. Fíjense que estos son, tenemos el tanque skimmer o el tanque excortador, como depende a la altura que opere en la interfaz. La función es casi la misma, ¿no? Es separar agua de petróleo y a su vez almacenarla. Fíjense que el petróleo que sale del tanque skimmer, como tiene una densidad menor el petróleo, se va a un tanque de petróleo, y el agua que es más densa, es más pesada, se va a un tanque de agua, ¿no? Esas son las corrientes de salida. Pero fíjense que yo en este diagrama les incluí una válvula de entrada, una válvula de recirculación, y fíjense en el ingreso cómo les detallo el caudal bruto. Está compuesto por qué, ¿cuál sería la composición del caudal bruto? Eso en términos de volumen, pero con las densidades podríamos sacar la densidad promedio de la solución y sacar la masa y hacer el balance de masa, ¿no? Fíjense que la corriente de ingreso a nuestro sistema está caracterizada. Tengo un volumen, que lo puedo transformar a masa, y tengo la composición de la corriente de ingreso. Lo mismo que las corrientes de egreso del tanque skimmer, ambas, ¿no? La corriente de petróleo tiene un 0,5% de agua y son 116 metros cúbicos día. Con la densidad del petróleo también podría estimar la masa y hacer un balance de masa. Y con el caudal de agua lo mismo. Tengo 100 ppm de petróleo y podría hacer un balance de masa. Acá vamos a introducir un punto importante. ¿Por qué no sumo volúmenes? Y yo les digo, vamos a transformar la masa. ¿Eso no era por algo de la temperatura o la densidad? Es correcto eso. Para los líquidos y los gases y los sólidos, todo depende de la presión y de la temperatura.
En este caso porque es presión atmosférica y es fácil. Pero si yo, por ejemplo, tuviera un sistema que estoy comprimiendo aire, ¿no? Y lo tengo a presión atmosférica, entra un compresor, como podemos llegar a tener en cualquier gomería o hasta mismo en nuestras casas, porque son accesibles hoy los compresores. Te compraste un compresor, lo llevaste a 5 kilos, ¿no? Entonces, como los gases son compresibles, no tienen los 5 cúbicos, eso que vos tenías afuera, no tienen la misma cantidad de masa que cuando vos lo comprimiste. Entonces, para vos poder hacer un balance, sí o sí lo podés hacer en dos puntos en común, o en moles o en masa. Es lo mismo. Puedo convertir de masa a moles con el peso molecular y una tabla periódica, si no lo tengo, si no, hoy por suerte tenemos todo en nuestros smartphones, son buenísimos, lo tenemos en la biblioteca en el bolsillo. Yo cuando estudiaba, hace 15 años atrás, no tenía estas posibilidades. Así que aprovechen esta era que les toca vivir, chicos. Bueno, esto entra un petróleo, el petróleo entra a un tanque de petróleo, y fíjense que eso ya va a una bomba de despacho. La bomba que está, esa, la BA052, AB, esos son los tags típicos que se van a encontrar en la industria, sea la industria que sea. ¿Por qué? Porque hay un nombre que les tenemos que poner. Y fíjense que dice que esa bomba eroga ese caudal de petróleo. Lo mismo para la bomba del tanque de agua. ¿Qué pasa? Eso va en la disposición final, es a los pozos de inyección. Dentro de la producción del oil and gas, el agua es un subproducto. Y si no lo sabemos administrar bien, no podemos producir petróleo y gas. Entonces, fíjense que este es un proceso que seguramente el que se dedique al upstream y se dedique a la industria del petróleo se va a encontrar. Así que por ahí siempre nos enfocamos en hablar de las torres de destilación o torres de absorción, que son, para nosotros, son los procesos más interesantes, pero lo más común a veces es esto, lo más fácil, pero que tiene una complejidad y hay muy poca eh, certeza en algunos casos, por ejemplo, cómo serían las separaciones, en el tanque hay múltiples corrientes, entonces por ahí tener un modelo de eso es difícil. Ojalá que se lo crucen, porque es interesante. Fíjense que el caudal va a un pozo de inyección. Esto, para terminar de ser un diagrama de flujo, le falta algo. Yo no lo quise poner, pero en el diagrama de flujo faltaría tener las capacidades de los equipos, eso ya cuando hablamos de un documento de ingeniería, y los consumos de cada equipo si tuvieran un consumo de energía. Por ejemplo, si yo tuviera las bombas, tendría que decir, esta bomba es de tantos HP, o de tantos watts, ¿no? Además, tendría que decir, mi tanque skimmer es de 1000 metros cúbicos de volumen. Mi tanque de petróleo es de 500 metros cúbicos de volumen. Mi tanque de agua tiene la misma capacidad que el tanque de skimmer. Entonces, eso es hablando del documento de ingeniería. Pero hablando de proceso y hablando del diagrama de flujo y balance de masa, a esto es lo que tienen que llegar ustedes cuando armen su problema. Por ahí, ahora lo vamos a ver con los otros ejercicios, pero esto, si hacen bien esto, ya tienen el 50% del problema dentro. Porque después es hacer álgebra de ecuaciones como lo que vimos anteriormente. Pero si hacen bien su esquema de cómo funciona el proceso, o de a dónde se están enfocando el balance de masa que se está pidiendo que resuelvan, ya tienen todo. Lo mismo cuando se adentren en la posición de ingenieros en la industria, sea la industria que sea, ustedes van a tener un poco este pensamiento del proceso. Háganse estos esquemas. Los pueden hacer con Excel, los pueden hacer con AutoCAD, los pueden hacer con un programa que se llama Visio. Y esto mismo lo vamos a encontrar, si quieren lo vemos en la clase que viene, un software que se llama HYSYS. El HYSYS hace todo esto, te hace las unidades de proceso, te las va mezclando, vos vas caracterizando corrientes y cuando terminaste de caracterizar la última, te hizo el balance de masa.
lo van a usar seguramente para hacer su proyecto final. Ya se van a encontrar con Ezequiel Krumbrick y saquen el jugo el ese porque es un crack en lo que es simulaciones. Y después es parte de nuestro quehacer diario. ¿Quedó claro lo que es un diagrama de flujo? Sí. Sí, He escuchado, no sé el resto. Sí, sí. Sí, profe. Pero de a poco nos vamos acercando. Por ahí. Y el análisis de grado de libertad. Fíjense que el análisis de grado de libertad, cuando damos los balances, nos va a pasar que vamos a encontrar un montón de ecuaciones, vamos a empezar a alimentar un montón de fronteras, y de repente vamos a llegar a un punto que puede ser que se encuentren con un problema que le busquen la vuelta y digan, che, pero si relaciono esta ecuación con esta, o cómo concateno esta ecuación con la otra y demás, y no tiene resolución. Si hacen un análisis de grado de libertad, quizás se van a dar cuenta que su información no es la suficiente, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es un análisis de grado de libertad? Es un balance de preguntas y respuestas, o de incógnitas y ecuaciones independientes, ya entrándonos más en lo que es el número de grado de libertad, y a lo que tenemos que apuntar es que el grado de libertad sea 0. Con eso vamos a poder resolver nuestro sistema. Fíjense que lo importante de esto está en el Felder. Nuevamente, el que no lo tenga y no lo haya podido descargar, o si no lo tienen disponible, me lo piden, nos transferimos, no hay problema. Y con esto empiecen a tenerlo en el bolsillo. ¿Por qué? Porque fíjense que, ¿qué nos dice la teoría de los grados de libertad? Si hay 0 ecuaciones independientes, o sea, el balance, si el número de grados de libertad es igual a 0, hay tantas ecuaciones como incógnitas. Entonces puedo resolver mi sistema. Mi sistema es fácilmente alcanzable para la resolución, ¿no? O sea, yo lo puedo resolver, ¿por qué? Porque para cada pregunta tengo una respuesta. Si tuviera el caso de que tengo el número de grado de libertad es mayor a 0, hay más incógnitas que ecuaciones independientes. Por ejemplo, si tuviera un balance de masa, tuviera la masa final, pero la composición en vez de ser 2, como nuestro problema, tendría 3. No puedo hacer la regla de juego de 1 menos la composición que podría calcular por un balance de componentes. En realidad ella debería tener un balance de componentes global, ¿no? Entonces, cuando tengamos este escenario, vamos a tener que buscar una ecuación más. Eso es lo que tienen que saber. Sepan, háganse una listita por frontera y es fácil. ¿Por qué? Porque van a decir, che, ¿cuántas ecuaciones tengo acá? Puedo hacer un balance acá, entrada y salida, y tengo balance de componente. Siempre es muy intuitivo esto. Lístenlo, y si les da que es mayor a 0, seguramente hay una ecuación más por descubrir. ¿Y eso qué pasa? Nuestro sistema, por ende, no está lo suficientemente especificado, sino que está subespecificado. En el caso de que el grado de libertad es menor a 0, ¿qué pasa? Tengo ecuaciones en mayor cantidad que incógnitas. Puedo llegar a resolver mi incógnita de más de una forma. Entonces, en principio también, esto está resuelto, porque tengo información de más, ¿no? Así que, por ahí, para no rebuscarlo más, a lo que tenemos que apuntar, y lo que ustedes se tienen que llevar de esto, que para poder resolver un sistema, lo ideal es que sean 0. Si los grados de libertad son mayores a 0, falta información, hay que salir a buscarla, y si es menor a 0, lo resolvemos igual porque tenemos información de más.
¿Queda claro esto? Igual ahora lo vamos a ver en los problemas. Sí, sí. Bueno, este es nuestro problema anterior, la dilución. Fíjense, número de incógnitas, tengo 3, ¿no? Porque tengo la masa de salida y tengo la composición de metanol y de agua, ¿no? ¿Cómo lo resolvimos? Con el balance global, ya tengo una ecuación, y para el metanol y el agua, tengo otra ecuación. O sea, tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. Grados de libertad, en total, 0. Fíjense que nuestro sistema se resuelve. Es fácil, ¿no? Tuvimos un caminito con una metodología bien marcado y el sistema se resolvió. Lo que es importante de esto, y acá ya es medio como un resumen de los grados de libertad, fíjense que ustedes van a marcar una frontera en nuestros balances de masa, y en esos balances de masa, ustedes van a saber cuántas incógnitas tienen. Acorde a la composición y el balance global, van a encontrar las ecuaciones. Quizás haya que hacer alguna conversión, o tenga algún dato de más o de menos, si los grados de libertad son mayores aún. O quizás tenga que resolver otro sistema previo para poder resolver y tener los grados de libertad que sean iguales a 0. Esto es clave. Si lo saben manejar, buenísimo, porque van a llegar en un punto que tengan algún punto sin resolver del sistema, ¿no? Con esto van a poder saber en dónde están. Si falta o está bien para que resuelvan el sistema. Ahora ya entremos en los balances de los procesos de unidades múltiples. Esto ya es más apuntado a cómo van a ir los parciales. Y a lo que se van a encontrar en la vida diaria. Los procesistas nos encontramos con este tipo de problemas. Y a su vez, después cuando se formen en este camino, los buscamos. ¿Por qué? Porque capaz que no con un tanque para separar y inyectar está bien, pero vamos a buscar una unidad de proceso más. Es como que siempre te va a incitar el oficio a tratar de optimizar más tu separación o refinación o lo que sea. Siempre vamos a estar pensando en más de una unidad de proceso. O sea, de una dilución ya nos estamos metiendo en los procesos, ¿no? Fíjense, ¿esto qué podría ser? Un separador que pasa a una torre de destilación. O un intercambiador de calor que pasa a una torre de destilación. O un tanque que pasa a otro tanque, ¿no? Así ya tenemos que empezar a pensar los procesos. ¿Qué es lo primero que harían para resolver este problema? Fíjense, ¿cuáles son las incógnitas que a simple vista ven? La salida en 3. Esa es una, muy bien. Ah, en 1 y en 2. 1 y 2. Y en 1, 2 y 3, ¿qué falta? La masa y la composición. La masa y la composición. Vas por buen camino. Y cómo, acá yo quiero que empecemos a internalizar de nuevo el proceso. Y yo les voy a dar una pista. El resto me las van a decir ustedes, ¿no? Era lo primero que yo les mencioné nuevamente, que le hice hincapié en el problema anterior. ¿Qué era lo que había que delimitar? El proceso. Fronteras. Frontera. Las fronteras. fronteras. Muy bien. ¿Y esta cuál sería? La frontera global. Yo así, a simple vista, ya puedo hacer un balance de masa, ¿no? ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tengo? Entradas, Hay 2 entradas y 3 salidas. 2. Ajá. fíjense que están, si yo quisiera saber la cantidad de masa en 3, tengo una ecuación y una incógnita. Grados de libertad, igual a cuánto.
0. a 0. Cero. Entonces mi sistema lo puedo resolver, ¿no? ¿Qué otra frontera podríamos delimitar? ¿En cuáles la están viendo? ¿Qué otras fronteras ven? Por equipo. Por equipos. Por equipos. Muy bien. O sea, sería mi primer tanque y mi segundo tanque, por decir algo, que serían estos dos. ¿Está completo las fronteras? Eh, ¿Falta alguna más? Pasamos a resolver el ejercicio, a hacer el balance de grado de libertad, a plantear mis ecuaciones. ¿Ven algún punto de interés más? Por ahí en el medio puede ser. El punto de mezcla, muy bien, ¿no? A veces nos va a pasar que vamos a tener, es muy común en la industria esto, tener una tubería larga, ¿no? Donde entra otra tubería, los ductos de colección de petróleo, por ejemplo. Vamos a tener ductos de colección de petróleo, los que alguna vez trabajan en transporte, se van a encontrar con este problema diario. Y ese punto de mezcla es otro punto de interés. Fíjense que en un problema con 2 unidades de proceso, ¿cuántas fronteras tenemos? 4, ¿no? ¿Lo habían pensado así? no, una sola nomás. La Lo habían, general. lo habían pensado como una sola, como una general. Entonces ahora, este es el otro punto que se tiene que anotar. Cuando hagan el diagrama de flujo, háganse estas fronteras. ¿Por qué cada frontera? ¿Qué significa cada frontera? ¿A qué lo puedo traducir? En cada frontera, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aplicar? Como un sistema aparte, digamos. Son sistemas apartes, muy bien. Pero ¿qué puedo hacer en esta frontera? ¿Qué tiene de rico esa frontera? Poner datos. Y si lo relacionamos con el problema anterior, ¿qué puedo hacer en esa frontera? Aplicar algo Puedes que se plantear llama que lo que entra sale. lo que entra igual a lo que sale. Puedo hacer balance de masa en cada unidad. Global, ¿no? Entrada y salida. Fíjense, si yo me voy a la primera unidad de proceso, ¿qué tengo? Mi entrada de 100 kilos, mi salida de 40 kilos y mi salida 1, ¿no? Para mi punto de mezcla, ¿qué tengo? La entrada de 30 kilos, la entrada de 1 kilo, o la entrada 1, y voy a tener una entrada 2. Y para mi sistema, mi segunda unidad de proceso, ¿qué tengo? Alguien que se anime, ¿no? Así lo estamos charlando y creo que va, de alguna forma va dinámico. La entrada ¿Cuál es la 2 segunda más la otra entrada nueva. proceso? Porque se me acuerda. Claro, o sea, La tenemos la entrada entrada, 2, la salida de 30 kilos y la salida 3. bien, bien. Eso es así, hay que pensar los problemas. Fíjense que si hacemos, ese es el segundo punto que hay que tener bien atado. Es la segunda estrategia y es la segunda bala que hay que tener en el bolsillo. Es nuestro segundo objetivo cuando resolvemos un balance. Poder identificar bien cada frontera para poder hacer y aplicar nuestros balances de masa, ya sea balance global o balance por componente. En este caso es fácil. ¿Por qué? Porque en cada entrada, ¿cuántos componentes tengo? 3. O componente se refiere a 2. O A sea, dos, tanto el A y el B. dos A y B. Sí. Fíjense que en ningún caso yo les agregué el C. Ajá. No quise poner un ejemplo de que yo tengo un balance X. Quería pensar las fronteras con ustedes. Por eso puse esto. Esto está en el Felder y está explicado con un problema. Pero fíjense que yo se los puse abstracto y trabajamos en cómo generar una visión sobre cómo abordar nuestros balances, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar esto en el Felder. O en el Himmelblau,
en el parcial, o en el final, o en integración 2, o en integración 3, o integración 4, o cuando usted haga su proyecto final. Nos vamos a encontrar con esto. Háganse amigos de esto. Si les gusta, si se empiezan a hacer amigos de este tipo de problemas, están en el lugar correcto. Sin duda que van a disfrutar muchísimo su desempeño como profesionales. Esto es lo que casi nos dedicamos. Después ahí, por ejemplo, en la unidad 1, no sé, hacer diseños de torre o demás, pero después siempre terminamos adentrándonos en esto, ¿no? Entonces, nuevamente, chicos, a mí me encanta, yo soy un apasionado de esto, vivo de esto pensándolo así, ¿no? Entonces, por ahí los invito a eso, a que se lo apropien y digan, che, esto me interesa. Después, cada punto que hay dentro de este diagrama tiene una especialidad. Y esa especialidad los va a llevar a recorrer un camino muy amplio. Fíjense, ¿qué habíamos establecido? Nuestro diagrama de flujo. Después, ¿qué le agregamos a nuestro diagrama de flujo? Las fronteras. Y en cada frontera, ¿qué podemos hacer? Balances de masa. Balance global, balances por componente, ¿no? ¿Y cuántos balances por componentes voy a poder hacer? Qué linda pregunta que le hice, ¿no? Acorde a la cantidad de especies que tenga. Si tengo 2 especies como en este caso, en cada balance voy a poder hacer 2 balances por componente. Si yo tuviera A, B y C, ¿no? Tendría que hacer 3 ecuaciones para encontrar las composiciones o las fracciones o los porcentajes de esos componentes, hablando en términos de masa o términos de mol. Eso después lo podemos convertir a volumen también. ¿No? ¿Queda claro? Sí. Sí. Entonces, fíjense, Sí. yo acá, con esto, ¿qué les estoy diciendo? Tengo mi diagrama de flujo, mis unidades de proceso, puntos de mezcla, fronteras, y después, ¿ya qué puedo hacer con esto? Le puedo poner a mi diagrama de flujo quiénes, mis incógnitas. Fíjense que mis incógnitas, ¿cuáles son? M1, M2, M3, las fracciones de A y B en M1, las fracciones de A y B en M2, las fracciones de A y B en M3. ¿Queda claro? O sea, si no lo repasamos. Fíjense que tengo ¿cuántas incógnitas? 6 incógnitas, ¿no? Y por cada frontera tengo, si voy a la unidad 1, ¿cuántas ecuaciones disponibles tengo? 2. 2. ¿Podría resolver las 3 ecuaciones? ¿Las 3 incógnitas? No. ¿No? Sí. Fíjense que en realidad tengo 3 ecuaciones. La masa, balance global, ¿no? Unidad 1, 100 menos 40, M1 es 60. Claro, 60. Ujú. ¿Estamos con eso? Fíjense, ahora, si yo hago el balance de componentes de A, tengo una ecuación más, digo, M, o sea, 100 por A, que sería 100 por 0,5, para las salidas serían 40 por 0,9, y tengo 60 por una fracción. Tengo una ecuación. O sea, ya sería balance global más la decomposición de A. Lo mismo puedo hacer para B. Tengo 3 ecuaciones. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, 0 grados de libertad. Punto de mezcla. ¿Puedo hacer balance global? Sí. Sí. ¿Cuánto es M2? 90. 90. ¿Vieron que ya se lo empiezan a meter en el bolsillo? Y esto, que lo vemos como algo, che, el balance de masa es re difícil. Y es meterse en el bolsillo, es hacerse lo propio esto, ¿no?
¿Cuántas ecuaciones podría, cuántos balances más podría agregarle, además de balance global, al punto de mezcla? O de los componentes. La de los componentes, muy bien, 2. Lo mismo para la unidad 2. ¿Queda? ¿Cuánto es la unidad 2? Fíjense que tengo 90 menos 30, Entonces, M3 es 60. 60. Alguno que se anime. Vamos a corroborarlo por otro camino antes de que se nos termine el tiempo. 100 más 30, 130. 130. Menos 30 son 100. ¿No? Ujú. Menos 40, 60. M3, ¿cuánto vale? 60. 60. Entonces, de alguna forma, nuestro sistema, ¿cómo es? Es consistente, ¿no? Porque fíjense que del punto de mezcla a la unidad 2, pudimos calcular M3, y por nuestra frontera global, ¿no? Pudimos calcular M3, y nos da lo mismo. Esos ejercicios, cuando empiecen a agilizar la mente así, les va a volar la cabeza. Y se no les va a resultar difícil para nada esto. Entonces, antes de que se nos termine el tiempo, llévense estos 5 puntos. Confeccionar el diagrama de flujo, casi el 50% del ejercicio. Identificar variables incógnitas y delimitar todas las fronteras que vean. Y después con eso empiezan a confeccionar los balances. Y en función de los balances van a poder delimitar los grados de libertad, ¿no? En cada punto vimos que los grados de libertad eran 0. Y una vez que hicimos todo eso, despejamos de nuestros balances las ecuaciones, metemos los valores y sacamos los cálculos. Lo resolvimos, ¿no? Fíjense que conversando resolvimos el problema. Vamos a la unidad siguiente, salgamos y entramos a lo que nos queda.